Bien, buenos días a todos ustedes, queridos amigos de Alégrate María Radio y del programa Orando con Marcela. El día de hoy estamos de fiesta, nos complacemos muchísimo en tener de invitado a un gran sacerdote que gracias a su generosidad y conocimiento estará aquí acompañándonos este día. Padre Olivera Rabasi, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista el día de hoy. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo le va? Un gusto estar con ustedes. Saludos a toda la audiencia. Igualmente, padre. Les platicaré un poco del padre Olivera, que estoy segura que la mayoría de la gente que nos va a estar viendo ya sabe de él, pero me gustaría conocerlo un poco más. El padre Javier Olivera Rabasi es abogado, doctor en filosofía, doctor en historia y profesor universitario en ciencias jurídicas y sociales. Se desempeña como conferencista y profesor ordinario en el ámbito de la filosofía, la historia y las lenguas clásicas, siendo además autor de varios libros y artículos en publicaciones nacionales y extranjeras. Es miembro de número del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, fundador y director de Que no te la cuenten, muy conocida y muy socorrida por muchos católicos y también los no católicos. Siempre yo me entero que andamos por ahí buscándolo. Y cofundador de la Orden San Elías, una sociedad de vida apostólica en formación que tiene por fin la misión Ad Gentes y el apostolado de la contrarrevolución cultural, que mucho bien hace a nuestra madre iglesia, padre. Muchísimas gracias por todo su trabajo. No, por favor, un gusto estar aquí de vuelta, en serio. De hecho, les queremos decir, muchos saben que el padre es autor de varios libros. Les quiero mostrar alguno de ellos por si estaremos, yo estoy segura que estarán interesados. Aquí mucha gente ha comprado el de San Felipe Neri, ya que precisamente el tema que vamos a abordar el día de hoy de la misa tridentina, ellos son los que ofician, son los oratorianos. Entonces, les ha gustado mucho este libro, padre, que lo hemos compartido y en unas consagraciones lo han hecho. También alguna vez pensaste, es el llamado a Cristo, luterándonos también, la bella virtud que, wow, se me hace espectacular todos estos sueños que tuvo este gran santo, San Juan Bosco. También la contrarrevolución cristera, que justamente el párroco de aquí, de nuestra parroquia, el santo patrón es San Cristóbal Magallanes, un cristero también, y que no te la cuenten, bueno, tiene 1, 2 y 3. Así que muchos libros, mucho que mostrarnos, que aprender y sobre todo, qué alegría que sacerdotes tan jóvenes estén tan actualizados y no nada más preocupados, sino ocupados por nuestra iglesia en estos momentos y tiempos de tanta confusión. Bueno, es lo que veo yo a lo largo y lo ancho de todo el mundo. Ahora estoy hablándoles desde Suiza, ni más ni menos, y vine acá invitado por una diócesis a dar unas conferencias y unas misas. Y cuanto más joven es el clero, más fiel a la doctrina de la iglesia es lo que yo veo todos los días. Ujú. Eso es lo que también yo veo y platicando con jóvenes, aunque usted no lo crea, no sé qué pasa también aquí en el Valle de Texas, donde vivimos, que es la frontera de Estados Unidos y México, hay como un avivamiento muy especial, muy particular. No sé si es porque nos encontramos lejos de nuestras familias y traemos esa sangre mexicana, guadalupana, no sé a qué se deba, pero de verdad que yo veo también como la gente como más devota, quiere acercarse a la iglesia y quiere conocer, o sea, no solamente acudir por acudir, sino qué hay de más, así como abrir ese baúl del tesoro de nuestra madre iglesia y decir, ¿qué hay? ¿Qué más hay? Ujú. Quiero saberlo. Y justamente parte de ese gran tesoro es la misa tridentina y es por eso que le agradezco muchísimo para que nos hable de ella, porque usted la oficia, entonces, ¿quién mejor que alguien que la viva, que la rece y que la imparta, sea quien nos platique de todo esto? Me gustaría comenzar con un pequeño texto que viene justamente al principio de lo que fue mi primer acercamiento en la misa tridentina al comprar este misalito latín-español, que luego me llevó a comprar finalmente pues ya lo que viene siendo
el misal, que para mí fue como un gran salto, pero déjeme compartirle. La Santa Misa en sí mismo, una oración, es en sí mismo una oración, incluso la más excelsa oración que existe. Es el sacrificio ofrecido por nuestro Redentor en la cruz y repetido todos los días en el altar. Si deseas escuchar la misa como debe ser escuchada, tienes que seguir con los ojos, con el corazón y con la boca todo lo que ocurre en el altar. Además, tienes que rezar con el sacerdote las santas palabras pronunciadas por él en nombre de Cristo y que Cristo pronuncia a través de él. Tienes que asociar tu corazón con los santos sentimientos contenidos en estas palabras y de ese modo debes de seguir todo lo que ocurre en el altar. Cuando te portas así, has rezado la Santa Misa. Y su santidad, el Papa San Pío X, dijo, no rezas en la Santa Misa, sino reza la Santa Misa. Y es así, padre, como entendí por fin, cuando fue una misa tradicional, tengo que ser muy sincera, es cuando por fin entendí de lo que se trata el sacrificio de la misa. Así que, bueno, padre, vamos a comenzar. ¿Cómo empieza todo? ¿Por qué es llamada esta misa en latín? ¿Qué es y por qué se llama misa tradicional o en latín? Platíquenos un poco cuándo comienza todo. Bueno, a ver, la Santa Misa es la renovación incruenta del sacrificio mismo de Cristo en la cruz ofrecido en nuestros altares. Esto es lo que estudiamos cuando éramos pequeños, ¿no? O sea, principalmente la misa en cuanto tal es sacrificio. Es el mismo sacrificio de Cristo en la cruz, ofrecido de modo incruento, significa incruento sin derramamiento de sangre, a diferencia de lo cruento que fue la cruz, que se ofrece y se renueva día tras día en los altares por cualquier sacerdote católico en toda la historia, desde los apóstoles, desde el año 33 en adelante hasta el día de hoy, y va a existir hasta el fin de los siglos. Así exista un solo sacerdote hasta el final de los siglos, porque la iglesia no va a defeccionar, va a estar hasta el fin de los tiempos, va a haber Santa Misa. Ahora, ¿qué es la Santa Misa, como la llaman, tridentina o tradicional, o también tiene varios nombres? La misa de la misa latina, Latin Mass, por lo menos le dicen, ¿no? O qué sé yo, o la forma extraordinaria del rito romano. Bueno, tiene un montón de nombres. Voy a intentar ser lo más escueto y pedagógico posible. La Iglesia Católica Apostólica Romana tiene al día de hoy 23 ritos distintos. Por ejemplo, si uno va a una parte de España, que es la zona de Toledo, tiene un rito toledano, también tiene un rito ambrosiano en el norte de Italia, en Milán, tiene un rito sirio malabar, tiene un rito, por ejemplo, copto de los egipcios, un rito bizantino, un rito rumano en Rumania. Bueno, son varios ritos. La Iglesia Católica Apostólica Romana, de rito romano, posee un modo específico de celebrar la Santa Misa que fue codificado, aunque después tuvo algunas variaciones, pero fue codificado en un concilio que fue del siglo XVI, estoy haciendo un resumen nada más, que es el concilio famoso de Trento. Trento se encuentra en el norte de Italia. Y es un concilio en el que entre otras cosas, se plantea la lucha contra el protestantismo, por eso el concilio de la contrarreforma católica, y que a partir de ese concilio de Trento se va a codificar por medio de un papa que fue San Pío V, el modo de celebrar la Santa Misa en el ámbito latino. ¿Y por qué uno dice el modo de celebrar la Santa Misa en el ámbito latino? Bueno, porque existía en el ámbito latino muchos modos de celebrar la Santa Misa y ya era bastante, con mucha riqueza que tenía, ¿no? Pero era bastante caótico. Entonces, de un modo de que se unificase el rito, lo esencial nunca va a variar, que es la consagración, el canon de la misa, en fin, se dejó libertad a aquellos ritos que hasta el Concilio de Trento tuviesen por lo menos 200 años de antigüedad. De 200 años hacia Trento quedaban suprimidos y abrogados para unificarse en el rito nuevo que iba a producirse después del Concilio de Trento. Por eso se llama Concilio Tridentino, por Trento. No como una vez un joven me dijo en una clase, tridentino por el tridente del diablo, no, es por Trento. Bien, entonces misa tridentina, misa llamada también tradicional,
que otros nombres tiene, Vetus Ordo, o sea, el antiguo ordo, el antiguo modo de hacer la misa, misa latina, también se le dijo en un momento la forma extraordinaria del rito latino, bueno, en fin. Esa misa, reitero, con sus variaciones desde el siglo XVI hasta el Segundo Concilio Vaticano, Concilio Vaticano II, fue la misa que subsistió varios siglos. Codificada entonces por los papas, retocada muy poquito en los tiempos, hasta el Concilio Vaticano II. Terminado el Concilio Vaticano II, a partir de un documento del concilio, se va a cambiar la misa a la llamada misa Novus Ordo, ¿no? Que va a padecer muchísimos excesos. Por ejemplo, la liturgia debería ser en latín. Eso es lo que dice incluso el Concilio Vaticano II. La Sacrosanto Concilium dice que debe ser en latín. Pero excepcionalmente en algunos lugares, por una cuestión pastoral, bla, 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 se puede usar la lengua vernácula. ¿Qué significa la lengua vernácula? La lengua en español, ¿no? En español o en inglés, donde uno, francés, si uno está en Francia. Bien, ¿qué más? Se planteaba, por ejemplo, también que el modo de celebrar la misa tenía que seguir siendo como se daba antes, mirando hacia Dios. Si yo estoy celebrando misa y acá atrás mío tengo un altar y ahí ustedes tienen un crucifijo, me debería estar dando yo vuelta, no porque le estoy dando la espalda a la gente, sino porque estamos todos mirando a Dios. A veces se usa mal esa expresión, ¿no? De espaldas a la gente. No, no, el que está en el primer banco no le está dando la espalda al segundo o al tercero o al cuarto. Todos están mirando hacia Dios, que es el protagonista principal de la Santa Misa, no es el cura que está enfrente. Bueno, entonces, ¿qué es la misa tradicional? La misa tridentina se le conoce así al día de hoy, al modo en que el Concilio de Trento terminó codificando la misa en su rito latino, desde fines del siglo XVI hasta prácticamente 1970, ¿no? Eso es la misa llamada tradicional o tridentina, que muchos de nosotros, por cierto, muchos de nosotros ni conocimos, ¿no? Yo nací en el año 1977, miren, habían pasado ya casi 7, 8 años del Concilio Vaticano II, yo jamás viví cuando era pequeño la misa tradicional, la misa en latín, eh, y la terminé descubriendo cuando tenía 19, 20 años, ¿no? No tenía la menor idea de que existía un modo distinto de celebrar la Santa Misa. Por lo tanto, yo no podía ser un nostálgico de la misa latina, porque no la había conocido nunca, no había nacido en tiempos en que todos los días, en todas las parroquias se celebraba ese tipo de liturgia. Pero una vez que uno la descubre, y sobre todo, reitero, cuanto más es la gente más joven la que más termina enamorándose de esto, porque la gente joven a veces siente, como yo sentí, que me habían, ¿cómo decirlo? Me habían ocultado un tesoro, ¿no? Entonces, cuando descubren ese tesoro, esa solemnidad, ese silencio que hay, esas oraciones que a uno poquito a poco lo van llevando hacia el momento más central, que es la consagración, ¿no? Esos silencios, ¿no? El sacerdote en gran parte de esa Santa Misa la hace en silencio, no porque la gente no porque no quiera que la gente se entere de lo que está diciendo. La gente puede seguir perfectamente con el misalito que tiene latín y español, ¿no? Sino porque intenta rememorar, fíjense qué interesante, el mismo modo en que los sacerdotes judíos del Antiguo Testamento sacrificaban a la víctima, ¿no? Y entonces el momento más íntimo, el momento del sacrificio, ¿no? En este caso, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo de modo incruento, en este caso en el altar, el sacerdote entra en intimidad con Dios, le presta sus palabras, le presta sus manos, sus ojos, su boca, sus oídos, y pronuncia las palabras que Cristo pronunció el Jueves Santo. Esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, hace esto en memoria mía, ¿no? Bueno, entonces, la misa tradicional o la misa tridentina, para resumirlo, es ese tesoro que la Iglesia todavía al día de hoy tenemos, que como en su momento dijo el Papa Benedicto XVI, en el documento de Motu Proprio Summorum Pontificum, nunca fue prohibida, nunca fue abrogada y forma parte de la riqueza de la Iglesia. Uno podrá decir como objeción, padre, pero así no se celebraba la misa en los primeros siglos del cristianismo, es cierto, no se celebraba. El núcleo principal lo tenemos incluso con San Justino, con San Pablo, que era la consagración, las ofrendas, bueno, las lecturas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, pero después con el tiempo siempre se fue desarrollando y se fue profundizando cada vez más ese misterio hasta llegar a ese modo de celebrar la Santa Misa, que es producto
por decirlo así de modo coloquial, es producto de una cultura católica, porque el culto va siempre de la mano de la cultura. El culto, de algún modo, es la expresión de la cultura católica, en este caso católica, del momento. Y cuanto más católica sea una cultura, más católico va a ser el culto. Y cuanto más mundana sea una cultura, más mundano va a ser el culto que sea, en cualquier ámbito, en cualquier religión o falsa religión. Pero entonces, bueno, así resumidamente, eso es lo que es la misa tradicional, la misa tridentina, que tanto incluso apasiona a algunos, otros la contradicen porque no la conocen, eh, y termina enamorando a muchísima gente. Ujú. Definitivamente, padre. Mi pregunta, es la verdad que es una pena, porque sí es una pena que también yo nací el mismo año que usted, que no me tocó crecer con eso, pero yo oía a mi abuela, a las tías mayores, ¿no? Que hablaban de esa misa, pero luego como que los comentarios no eran tan positivos porque escuchabas de que es que no se le entendía nada, es que o se ponían a rezar el rosario o no comprendían. Pero me parece que aquí justamente con el misal, también no hay donde perderse, al contrario. Cuando yo llego y me encuentro con esto y empiezo a ver que, bueno, esto también es un tesoro lleno de oraciones y lleno de tantas cosas de lo que nos invita la iglesia, de santos, de las festividades. O sea, aquí está todo. No necesitamos estar comprando misales ni cada año y no sabiendo qué vamos a hacer con ellos, ¿no? O a quién se lo regalamos o porque ya pasó el ciclo A y B, C, entonces a quién se lo doy porque ya estamos en otro ciclo, en fin, todo está aquí. Eh, yo recuerdo que cuando finalmente me encuentro con esto y digo, pero es que aquí puedes ir siguiendo la misa, no hay dónde perderte, porque todo el tiempo, ahora sí que no hay ni tiempo de ver quién llegó, quién llegó tarde o qué pasó, porque estás poniendo como tanta atención, estás tratando pues de rezar, de seguir las oraciones que te metes de una manera tan íntima, tan privada, como tan única, que que realmente he podido sentir que te haces uno con el Señor en esa petición que para mí ha sido como una preparación para llegar por fin a la consagración, o sea, que es como ese culmen, pero todo el tiempo te vas, preparando con las oraciones que hay aquí. La mayoría de la gente que va a escuchar este programa, que vamos, a misa bueno, del Novus Ordo, bueno, sabemos, ¿no? Bueno, cuando llegamos, pedimos perdón a Dios, están lo de las lecturas, bueno, un fragmento del Salmo, si vamos misa entre semana, pues nada más es una lectura, entre semana ya son 2, el Evangelio, en fin, luego ya, las consagraciones y todo. Pero, platíquenos un poco más como de la riqueza que podemos vivir, rezando la misa tridentina. Bueno, antes de comentarle eso, quiero decirle una cosa que una vez se escucha, a mucha gente decir, bueno, antes la gente no entendía la misa, no entendía el latín, no sabía lo que el cura estaba diciendo en el altar y qué sé yo. Bueno, a ver, yo esto siempre lo he hablado a partir desde el punto de vista casi empresarial, ¿no? Bueno, vamos a ver el producto terminado, y cómo la gente consume o no consume ese producto. Antes la gente supuestamente no entendía nada, bla, 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 iba a misa. Ahora la gente entiende todo. Sí, es Ahora la verdad. gente escucha todo, entiende en su lengua, mira todo, está cerca. Y bueno, uno dice, bueno, desde el punto de vista de un empresario, uno diría, bueno, ahora, perfecto, buenísimo, este producto nos sirvió, entonces continuemos con este producto nuevo. Pero si este producto no nos sirvió y en vez de comprarlo más, lo compran menos, ¿qué es lo que Mm, hace un buen empresario? Bueno, volvería a hacer el producto de antes, porque evidentemente no me están comprando ahora este producto. Bueno, lo digo para que la gente use un poco el cerebro nada más, ¿no? O sea, cuando en una empresa alguna cosa no funciona bien, quizás lo que hay que hacer es hacer lo que se venía haciendo antes, donde nos compraban el producto. No hace falta sí, ser un, claro. un gran empresario para esto, ¿no? Bueno, respecto de lo otro, ¿qué es lo que tiene la Santa Misa? La Santa Misa en la forma tradicional. Tiene una gran riqueza de oraciones, una enorme riqueza de oraciones. Mm, De hecho, cuando se comienza la Santa Misa, ya comienza con un salmo ujú, muy hermoso, un salmo llamado así como invitatorio, que te invita a rezar, un salmo
de introducción, porque claro, la iglesia es madre y es maestra, es mater y magistra, entonces sabe que una vez vale a misa y quizás no pudo llegar con el tiempo de preparación necesario como corresponde, unos minutos antes, por lo menos para, bueno, para dejar de lado mis preocupaciones y adentrarme en lo que voy a hacer ahora, en el misterio de la cruz. Quizás vengo sin, o con algo, no sé, con nervios, o lo que sea, entonces, bueno, hay una cierta preparación inmediata o llamada también preparación próxima para la Santa Misa. Entonces, para no comenzar directamente con el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo y largamos nomás, ¿no? Bueno, el sacerdote comienza en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo y se comienza rezando un salmo, ¿no? Que va alternándose entre el sacerdote y el monaguillo, el sacerdote y el pueblo fiel que esté, que es el salmo que dice algo así como subir al altar del Señor, al Dios que es la alegría de mi juventud. Y comienza todo el salmo, ¿no? Señor, juzga y defiende tu causa, ¿no? Bueno, contra el hombre impío y malvado, defiéndeme. Bueno, entonces es un salmo que nos invita primero a ponernos como en presencia de Dios, ¿no? Y después, bueno, como en gran parte la estructura es muy parecida, comienza el confítor, yo confieso, el primero sacerdote, que públicamente confiesa sus pecados, aunque no los dice en voz alta todo, pero sí dice la oración de yo confieso, se confiesa en voz alta, después se confesará el pueblo fiel, Oiga, padre, después, perdón, pero sí, he visto diferencias. No es el mismo yo pecador que yo me sé. Cuando yo lo no, empecé a leer. es distinto porque es un yo pecador que invoca, lo esencial está puesto, pero Sí, invoca también a algunos santos, a los ángeles, sí. a la Virgen Santísima, A la Virgen porque como María, somos, bienaventurado, sí, San Miguel, San Juan por, Bautista, apóstoles San Pedro, San Pablo. Sí. eso tiene una razón de ser, porque como somos parte del cuerpo místico de Cristo, ¿m? Y también ellos son parte del cuerpo místico de Cristo, Ujú. si yo cometo también un pecado, le fallo a mi prójimo, porque estoy fallándole al cuerpo místico de Cristo. Y también estoy fallando a los prójimos que están en la iglesia ya triunfante, los que están en el cielo, por ejemplo, los Mm, santos, ¿no? Entonces, por eso uno públicamente incluso también pide perdón a claro. ellos, no porque yo haya ofendido a ellos, yo ofendí a Dios con el pecado, eso es lo que es el pecado, es la ofensa contra Dios, ¿no? Pero también de algún modo yo les estoy fallando a estos que se han jugado la vida. Claro. San Juan Bautista se jugó la vida por la verdad y yo ahora estoy Mm. fallándole a quién es la verdad, que es Ah, Cristo ya, mismo. Bueno, ya. entonces tiene ese tipo de cosas. La misa Novus Ordo tiende a simplificar muchas cosas o a Sí. cortar muchas cosas. Fue muy discutida, incluso en el modo esto había muy discutida en el modo en que se realizó. ¿Por qué? Porque se realizó no de un modo homogéneo ese cambio y suave y a través de las décadas, sino que fue un cambio Mm, bastante brusco y abrupto. sí, Y se exacto. dejaron muchas cosas a libre interpretación del sacerdote que celebra la misa. Mm, En cambio, en la misa tradicional, uno va a ver una misa tradicional acá en Suiza, en Alemania, en Estados Unidos, en México, en Argentina, en la donde misa. sea, y va a ser siempre la misma, salvo que el sacerdote sea un loco y quiera hacer una cosa disparatada, Okey. porque está todo bien rubricado, o sea, hay rúbricas. Acá el cura tiene que, por ejemplo, Mm, termina de consagrar el cuerpo de Cristo y ya desde el momento ese no separa más los dedos. No porque se le quedaron mm, pegados los dedos, no, porque puede haber una partícula del cuerpo de Cristo y por respeto a lo que acaba de tocar, no va a separar esos dedos hasta el momento en que se purifique de vuelta con agua, con vino y con agua, ¿no? O sea, hasta el final después de la comunión, digamos. Todo está totalmente rubricado, ¿no? claro. Cómo se abren los brazos, las inclinaciones que se hacen, pero no por un esteticismo insano, puritano, tonto, sino porque como somos cuerpo y alma, nuestras disposiciones corporales también ayudan a nuestras disposiciones anímicas. Yo no voy igual vestido a una fiesta que al baño. Yo no voy igual, yo no hablo igual con un rey que con un amiguito que tengo de la infancia, un amigo de la infancia. No. O sea, nuestras disposiciones corporales también hacen nuestra disposición anímica. Y así como entonces yo desde el alma puedo hacer que el cuerpo funcione de algún modo, también yo puedo hacer que desde el cuerpo el alma se predisponga de un mejor modo. Entonces, esas predisposiciones corporales que incluso el ritual prescribe para el sacerdote en la Santa Misa, son disposiciones que lo ayudan a uno a rezar y a su vez que ayudan a el pueblo fiel que está Claro, oyendo la Santa Misa, ¿no? Que también claro. sepa que se está haciendo algo sagrado ahí, no un circo.
Entonces, no se puede, ¿cómo decirlo? No hay posibilidad de innovar en la Santa Mm, Misa, en la misa sí, tradicional, quiero decir. claro. Lamentablemente, en la misa Novus Ordo hay varias cosas que dicen, bueno, el sacerdote puede hacer esto, o puede hacer esto otro, o si quiere puede hacer esto otro, o hay partes que Mm, no están ni siquiera puestas. Cuando hay partes que no están ni siquiera puestas, Benedicto ujú, XVI decía en la carta que acompañaba el documento de Sumorum Pontífico, cuando fue que liberó la misa tradicional para todo el mundo en el año 2007, decía que la misa Novus Ordo debe celebrarse en continuidad respecto de los gestos a la misa antigua. Bueno, pero toda esa reforma que quería hacer mm, Benedicto XVI de la liturgia lamentablemente quedó truncada porque por su renuncia, ¿no? Entonces no, quedó ahí mm, medio en claro. el aire. Sí, Claro. Y fíjese, padre, regresando, a los rituales del principio, lo que estábamos viendo del Salmo 42, que se dice: "Y el yo pecador", a mí me llama mucho la atención que el sacerdote lo hace antes de subir al altar. O sea, mm, como que se limpia, correcto. se purifica, se no sé, yo siento como que la misa te va como subiendo de como de un nivel espiritual, desde la tierra hasta que llegas con él. Y me llama mucho la atención que primero lo haga el sacerdote y detrás el pueblo, ¿verdad? Esa es una de las cosas que me llamó mucho la atención. Exacto, porque estrictamente hablando, aunque suene un poco raro lo que voy a decir, y lo dije antes a propósito, el pueblo fiel está oyendo misa. De hecho, el precepto decía oír misa, las fiestas de precepto, todos los domingos y fiestas de precepto. Porque a veces se ha abusado del término participar de la Santa Misa. Mire, está muy bien, puede ser un sinónimo, pero estrictamente hablando, uno no participa de la misa, uno contempla, uno oye la misa, ¿no? El que en realidad está oficiando la Santa Misa es el sacerdote que hace de puente entre Dios y los hombres, el que tiene sacerdocio ministerial, no el famoso sacerdocio común de los fieles. Si no hay pueblo fiel, los curas también celebramos la Santa Misa, ¿no? No es que hay misa solamente cuando hay pueblo. Eso es un error bastante grave en teología que algunos curas incluso han asumido, que si no tienen pueblo fiel no celebran misa, ¿no? No, no, el cura celebra misa aunque no haya fieles. No, no. No es que valida la misa siempre y cuando el pueblo esté escuchándola el domingo o un día de semana, ¿no? Es como sacerdote, tanto que hablan, es como sacerdote del Antiguo Testamento que entraba solo al Santa Santorum a sacrificar la víctima para Dios nuestro Señor. Estaba solo, así como Zacarías en el templo, ¿no? No hacía falta que la gente estuviese alrededor aplaudiendo y cantando. Es el pontífice, el pontifex, el puente entre Dios y los hombres, ¿no? Eso es el sacerdote. Tiene que ser puente entre Dios y los hombres. Por eso tiene que ser lo suficientemente santo para poder acceder al horno sagrado y intentar mantenerse de esa manera a pesar de sus pecados, ¿no? Padre, también otra cosa, a ver, las lecturas, ¿qué traducción, de la Biblia tomaron como para el misal? Que luego yo leo y hay algunas palabras diferentes a lo que yo tengo en mi Bueno, Biblia. eso, depende mucho de la edición que hayan Mm, utilizado en cada lengua, ¿no? Si usted tiene un okey. misal, la lengua original, la lengua oficial es el latín, porque es la lengua oficial de la Iglesia, ¿no? Ya. Entonces, los textos litúrgicos, incluso las encíclicas, los documentos papales, etcétera, normalmente se hacen en la lengua que no cambia, que no da libertad para interpretaciones distintas, que no es para que nadie tenga envidia, para que el inglés no tenga envidia del francés, ni el español del portugués, bueno, en fin. Entonces, después, ¿qué traducciones se han utilizado para Ujú. los misalitos que tienen los fieles para poder leerlas? Bueno, normalmente por lo general, son buenas traducciones de buenas Biblias católicas que tratan de ser lo más fieles al texto bíblico, ¿no? Okey. Otra de las cosas que me llamó mucho la atención es antes, en el gradual, antes del evangelio, hay una oración que me encanta, que dije yo: "Guau", que es del profeta Isaías, que no la había escuchado, o sea, no sé si lo hagan en una misa, del Novus Ordo, no lo sé, y la hacen en silencio, pero cuando dice: "Purifica mi corazón y mis labios, oh Dios todopoderoso, como purificaste los labios del profeta Isaías con un carbón encendido, dígnate por tu gratuita misericordia purificarme a mí también, de manera que pueda anunciar dignamente tu santo evangelio. Por Cristo nuestro Señor. Amén". O sea, se me hace, vuelvo a lo mismo, preparación,
preparación, o sea, como un despojo del hombre para hacerse digno, para proclamar la palabra de Dios. Esa oración la decimos los sacerdotes cuando celebramos la misa tradicional, siempre antes de rezar o de leer, mejor dicho, el Evangelio. En la misa Novus Ordo está esa misma oración, pero mucho más corta, mucho más simplificada. Pero fíjese qué interesante, que es una oración que remite perfectamente a un texto de la vida del profeta Isaías, ¿no? Donde antes de hablar de Dios, prácticamente purifica con un carbón su boca. Bueno, el sacerdote está justamente diciendo esto, para que cuando yo vaya a hablar en el ambón y vaya a leer el texto del Evangelio, vaya a intentar explicar las lecturas sobre el Evangelio, no estoy predicando una ideología, no estoy predicando una moda, no estoy predicando algo que a mí se me ocurre o la última cosa que se me ocurrió de la última película que vi o la última anécdota que viví. No, no. Podré usar alguna de esas cosas, pero solamente son como pequeños ganchos para poder llevar a la gente a Dios por medio de las lecturas bíblicas. Entonces, por eso se remite también a la Biblia, al texto de Isaías, ¿no? Bueno, eh, esa riqueza litúrgica, bíblica, es lo que contiene y lo que enamora a muchísima gente cuando se pone a ver como usted que había una misa distinta que no había conocido desde pequeña. ¿Mm? Sí, claro. Y otra de las cosas también, en el ofrecimiento ya de la víctima, donde está el ofertorio, donde, como dice usted, participamos, pero escuchando, oyendo, o sea, o sea, el pueblo es, em, ahora sí que es como un yo creo que tenemos, ¿cómo se le podría llamar? Como el privilegio de ser testigos del sacrificio que antes, a ver, corríjame por favor, que lo hacían, o sea, el Santo Santorum no entraba nadie. O sea, Mm. donde estaba el sacerdote, corríjame por favor, y entonces nadie podía estar así, y creo que ahora es como esa, yo no sé si lo merecemos o no lo merecemos, o sea, pero ya estamos ya ante él, o sea, participando de una manera, a lo mejor activa en oración, pero pasiva en hablar y gritar o decir algo, ¿verdad? O cantar o yo no sé qué cosas, o sea, sino que todo lo está haciendo el sacerdote. Fíjense que tanto se habla muchas veces de ecumenismo, perdón, el ecumenismo, esto de intentar buscar lo común, la raíz común, por ejemplo, con los cismáticos ortodoxos rusos, con los protestantes, que yo, bueno, yo siempre pongo el ejemplo de los ortodoxos rusos o griegos, ¿no? O si alguno alguna vez, no sé, ha ido a una misa de rito bizantino, está el famoso iconostasio, ese modo de tapar con iconos el altar de sacrificio y que cuando llega el momento concretamente de la consagración normalmente se tapa con una cortina. Eso rememora lo que era el antiguo Santa Santorum, el lugar santo de los santos, donde el sacerdote de vuelta del Antiguo Testamento sacrificaba a la víctima para Dios. Y con el tiempo, seguramente alguno va a imaginar lo que estoy contando, en muchas iglesias, sobre todo en la Edad Media, bueno, en iglesias románicas, en fin, en San Pedro en Vaticano se quedó también eso, para intentar mostrar ese lugar sagrado del altar, se colocaba encima del altar un baldaquino, que es como una especie de techito, así, ¿no? De techito con columnas, las famosas columnatas de Bernini, allí también en Vaticano, y en tantos otros lugares más, para mostrar que ese pequeño nicho es la parte más sagrada de todo. En muchos lugares ese baldaquino se cerraba con cortinas al momento de la consagración, así como en el mundo bizantino, o ortodoxo, o cismático, ruso, etcétera, está el famoso iconostasio. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque hay una parte, porque la misa es el misterio del sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, hay una parte también que tiene que ser mistérica, ¿no? Y como somos de vuelta cuerpo y alma, hay partes que deben quedar libradas a eso que es lo misterioso de Dios, el misterio íntimo de Dios, que es el momento en que se entrega por nosotros en los altares. Bueno, reitero y vuelvo de vuelta a lo que dije antes del producto. Ahora todos vemos todo, todos entendemos todo, todos miramos todos respondemos todos. Bueno, ¿cuál es el producto? ¿Por qué? Hay que me lo explique alguien. ¿Por qué sucede que antes supuestamente nadie entendía nada y las iglesias estaban llenas? Y ahora todo el mundo entendemos todo y las iglesias están por lo general vacías. Algo pasa. O sea, que me lo expliquen. ¿Y por qué son los jóvenes los que se sienten atraídos por esto y no se sienten atraídos cuando el cura se pone a hacer un baile musical o en vez de poner una música que haga mover el alma, se mover el trasero? ¿Por qué? O sea, que me lo expliquen.
a mí no me cierra en la lógica. No, bueno, que ahora el mundo está súper secularizado, está súper laicizado, entonces por eso, bueno, pero en este mismo mundo laicizado, secularizado, modernizado, muchísimos jóvenes van a eso que es antiguo, vetusto, arcaico, fundamentalista, retrógrado, fascista. ¿Por qué la gente joven hoy sigue buscando aquello que no pasa, aquello que es perenne, aquello que es solemne, aquello que no es mundano, aquello que el mundo no te da, que es el silencio, que es la intimidad con Dios? Bueno, no hay respuesta para esto. Entonces la respuesta está, no, bueno, son unos ideologizados, unos nostálgicos. ¿Nostálgicos de qué? Yo nací después del concilio, no vi nunca esa misa, la conocí de grande. Entonces, bueno, no hay respuesta para eso, no hay respuesta. Y para mí una especie de los que la critican, hay una especie de cierto tipo de ceguera, o cierto tipo de obstinación que no quieren reconocer, bueno, que quizás estábamos mejor capaz que había que hacer algún tipo de reforma, pero no cambiar todo de un día para otro. No, padre, yo creo que es porque ni han ido a misa tridentina, Puede ser, lo que puede ser. yo creo. O sea, es que no hay manera donde no sentirte tan indigno, tan pequeño, tan miserable, pero a la vez tan agradecido por lo que se celebra, por lo que es el sacrificio. La gente que sale de ahí sin dar gloria a Dios y alabanza, de verdad yo creo que no entendió nada finalmente. Otra de las cosas que es que las oraciones son tan profundas, cuando uno las va siguiendo, tan profundas que yo de verdad le digo, yo me maravillo cuando estamos ahí. En el lavatorio de manos, donde se saca un extracto también del Salmo 25, que dice, lavaré mis manos, eso le corresponde al sacerdote. Aquí en la misa Novus Ordus se hace como muy rápido, veo que muy rápido se realiza, no sé si dice Porque toda es esta oración. no, porque justamente de vuelta, una simplificación. Primero hay una simplificación y bastante discutida respecto del ofertorio, de la oración de ofertorio, ¿no? En la oración del ofertorio en la misa tradicional es realmente un ofertorio donde se ofrece la víctima, Sí, y la oración del ofertorio en la misa Novus Ordo es una simplificación donde simplemente el sacerdote hace una oración muy corta, donde bendice a Dios, bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, este vino, en fin. Bueno, ahí hay toda una discusión teológica que acá ahora no voy a entrar. Pero respecto de lo otro, del lavatorio de las manos, en el momento del lavabo, lavatorio de las manos, también se simplificó muchísimo. Hay un salmo entero en la misa tradicional, donde el sacerdote dice, lavaré mis manos entre los inocentes y giraré en torno al altar, Señor. sí, Bueno, y en la misa no uso ordo se dice nada más que nada, una oración muy cortita que tiene 2 renglones nada más. sí. Pero sí, este, mm, es una especie de concepto minimalista para muchas cosas, para decirlo como se dice hoy en día, Sí, sí. em, que sigue siendo misa, ojo, digo, yo hay Así, conservación válida, todo eso exacto, digo por las dudas para sí. que después no se malentienda. Sigue siendo misa, es un modo de hacer la Santa Misa eh, más simplificado, de hecho así fue lo que se planteó incluso en la Sacrosanctum Concilium, eh, pero de vuelta, si utilizamos términos empresariales, yo creo que con el tiempo, porque ahora están como coexistiendo dos modos distintos de celebrar la Santa Misa. Aquello que se llamaba en su momento la misa tradicional o la misa llamada forma extraordinaria, como lo llamó Benedicto XVI, y la misa llamada Novus Ordo. Y en muchísimas diócesis lo que se ve es, reitero, que mucha gente joven, va a esa Ajá. misa tradicional y que en la otra misa a veces hay menos gente. Entonces, yo creo que alguna vez algún papá quizás va a lograr una especie de, no sé cómo decirlo, de fusión o algo así de los dos Ajá. modos, usando algunas partes que sean perfectamente, pueden ser en latín, etcétera, y otras partes perfectamente en español o en francés o una lengua que sea, como las lecturas, el prefacio, algunas Ujú. oraciones, en fin, no sé. ¿Las secretas, padre, fueron tomadas iguales o no? También son diferentes. Son todas distintas, son todas Son distintas. distintas. Todas las oraciones han sido tomadas distintas. Sí. Sí, bueno, aquí en la misa tradicional, dependiendo de lo que se esté como conmemorando, ¿verdad? Es, Claro, en la misa es lo que tradicional casi todos los días hay un santo, entonces eso también es muy sí, bueno. sí, Casi todos claro. los días hay un santo, porque incluso en el pequeño misal que hay para los fieles, se coloca un pequeño extracto, un pequeño resumen del oficio de lectura de ese día con la vida de ese santo.
Entonces también el fiel puede incluso poco a poco ir instruyéndose. Y es más, y el mismo sacerdote puede ir aprovechando cada misa para ir predicando acerca de la vida de los santos, que es una cosa muy linda. Ujú. Exactamente. Luego también se sigue la inmolación de la víctima, las oraciones previas a la consagración. Em, Normalmente oímos que en la misa normal se menciona, ¿no? Iglesia, militante, iglesia purgante, triunfante, o sea, como que está como muy rápido, y aquí cómo se divide todo, la súplica por toda la iglesia militante, el momento para pedir por los vivos, invocación de los santos. Me parece que aquí no tenemos prisa, así me parece. Y me encanta estar leyendo todo y como que me siento yo también parte de que dije, yo también le quiero pedir, o sea, yo también quiero pedirle la intercesión a San José, a Lino, a Cleto, a Clemente. No, es que es una unión. Es, 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 Sí, es, es que en todos la estamos ahí. misa, digamos así, no uso sordo en español para llamarla simplificada, o sea, nosotros hablamos Ujú, español o castellano, hay varias plegarias eucarísticas. ¿M? La palabra eucarística número uno, que es el llamado canon romano, que es el que se mantuvo, o sea, que el cura puede celebrar perfectamente, y se mantuvo como la misa tradicional, es el mismo texto prácticamente casi igual, bueno, en español o en la lengua que sea, y después tienen varias otras plegarias, la plegaria número 2, plegaria número 3, plegaria número mm, 4, en fin. Entonces, por lo general, muchos sacerdotes que quieren hacer la misa más bien rápida, rapidita, utilizan la plegaria eucarística número 2 en la misa Novus Ordo, que dice: Santo es en verdad, mm, Señor, fuente de toda santidad. Entonces ponen las manos sobre las ofrendas. Entonces es mucho más mm. corto ese texto. Pero el canon romano, o la plegaria eucarística número uno, que sí, es más largo, pero a ver, ¿cuánto más largo? 3 minutos más. Exacto, O sea, le vas a quitar 3 minutos a Netflix, o a Instagram, o a exacto, TikTok. Entonces, bueno, exacto. capaz que conviene 3 minutos quitarle a TikTok y dejárselo Ujú, para el alma, ¿no? Entonces, porque sí, fíjense que a veces estamos especulando por 2 o 3 minutos más o menos, y exacto. lo digo yo, les digo yo he celebrado misa, celebro todavía misa tradicional. Durante muchos años celebraba todos los días, con niños, con jóvenes y todo, con gente, con comunión y todo, con algún sermón mínimo de 3 o 4 minutos, y mi misa no duraba más, lo puede testimoniar cualquier persona que haya ido, no duraba más de 35 o 40 minutos, con 50 personas que comulgaban todos los días, con un pequeño sermón, y no me apuraba. O sea, no es que, o porque también está el otro mito de que dura un montón, mentira, eso es falso, eso es falsísimo. No, Es más, puede durar mucho más una misa no sordo si el sí, sacerdote hace sí, payasada o predica muy sí, largo también. sí, Yo es he verdad. predicado 3 o 4 minutos, nunca he predicado largo. La misa mía con comunión y todo, con gente, con 50 personas un día de semana, ¿eh? Un día de semana, misa rezada, no cantada, no duraba más de 40 minutos, nunca. ¿Y sin ministros de Eucaristía? Sí, ministro de la Eucaristía, no hay, el único ministro de la Eucaristía, el único ministro ordinario de la Eucaristía es el sacerdote, no, nada más. Los otros son extraordinarios de la comunión, no de la Eucaristía. El Okey, único ministro de la Eucaristía es el cura. Los otros son okey. ministros de la comunión que Ah, son para es verdad. casos de, no sé, hay que llevarle un enfermo, todo, pero es más, hasta en el nuevo sordo. No, no, hay un exceso y algo que está mal litúrgicamente, que alguien que ha sido nombrado ministro de Ujú. la comunión, mientras esté el cura ahí y no sea una multitud Mm. de 2000 personas. Es un abuso litúrgico, eso está puesto perfectamente en el documento respecto a los métodos de Eucaristía. Pero bueno, sería una cosa más larga. Sí, exactamente. Pero bueno, y hacerlo también de rodillas y en la boca, bueno, para mí también No, fue un encuentro con el Señor, maravilloso, en realidad. sí. Y seguimos, o sea, seguimos con estas oraciones y finalmente, como usted dice, de repente a veces cuando, porque hay que pasarse para adelante, para atrás, o sea, por eso trae muchas cositas de estas, de repente cuando yo me, cuando me pierdo, bueno, siempre ya sabrás, cuando estás escuchando como ya las, no sé si las campanitas o estás en el santo o estás, o como que luego hay ciertas cosas como que para que si me pierdo pueda volver un poquito a regresar a donde me quedé cuando no, No, las campanas van siempre indicando los momentos de la misa, ¿no? Los momentos más sí, solemnes de la misa. Cuando el sacerdote coloca las manos sobre las ofrendas, el sí, pan y el vino, que va a comenzar la consagración, entonces para que uno esté atento. Esto incluso tenía un sentido muy interesante cuando la gente antiguamente
estaba en una iglesia muy grande y todo, capaz que no veía lo que estaba pasando ni nada, entonces con las Mm, campanas iban indicando en qué momento de la misa iban okey. estando. Lo mismo cuando levantan el Santísimo, entonces el monaguillo 3 veces suena la campanita para mostrar que está Dios Sí, uno y trino, ¿no? Dios Padre, una campanita, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, de tilín, 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 tanto en el cuerpo como en la sangre, ¿no? Bueno, hay toda una pedagogía en la liturgia, ¿no? sí. Que va mostrando la fe que tenemos, ¿no? Claro, claro. O sea, ahora sí que todo un ritual y cada cosa significa algo. Ujú. Em, pues, todo, el seguir con este manual, por ejemplo, también hay oraciones posteriores a la consagración, que, o sea, que se sigue diciendo y que todavía nosotros podemos estar, participando, o sea, es decir, leyendo y acompañando, al padre hasta que llega ya a la doxología final del canon, y ya cuando ya se eleva, pues, el Exacto. cuerpo. Mm. El cuerpo y la sangre de, pues ya, sí, de nuestro Señor. Bueno, el Padre Nuestro lo vi que me parece que tiene algunas, palabras distintas, pero no sé si a lo mejor es como usted dice por No, la el Padre Nuestro traducción. está, o sea, depende de la traducción que tengan también, ¿no? Es depende de la Sí. traducción que tengan. Pero el Padre Nuestro es el mismo Pater Noster en latín que se Ah, tradujo ujú, después a varias lenguas, ¿no? Sí, sí. Podrá tener, sí, capaz que en algunos lugares se traduce mejor o peor, qué sé yo, no sé, pero más fiel al texto latino o más o menos fiel. Pero el Padre Nuestro es el mismo okey. siempre, sí. Sí, sí, sí. Bien. También luego hay unas oraciones que a mí, bueno, después del Agnus Dei, del Cordero de Sí, Dios. Las oraciones como para la Sagrada Comunión, bueno, lo de la plegaria por la paz, ahí también, aquí luego nos perdemos mucho en dando la paz y te volteas y ya sí. cuando, quieres En la misa decir tradicional, sí, solamente en algunas misas muy solemnes había saludos de la paz, que no eran mm, como acá, que eran a veces tenían que ser caóticos, pero incluso en el Novus Ordo tampoco es obligatoria la paz. Ahí está, el misal dice, si el sacerdote lo ve oportuno, puede hacer que se dé el saludo de la paz. Pero en mm, muchos lugares, yo por ejemplo trato de no hacerlo, porque creo que es un momento en que la gente se dispersa sí, muchísimo, justo sí, antes de recibir el cuerpo del Señor. Pero ujú. no es algo obligado. De hecho, incluso en el Novus Ordo no es algo obligado, no, para nada. Aquí nos ayudó mucho que que después de la pandemia, pues, así casi que por no, tener contacto con aquel, pues, nada más así como volteabas y Ujú, hacías un gesto. Eso ujú. ha ayudado y se ha mantenido, padre, ya como que eso ahora sí que se quedó. Entonces, bueno, seguimos con las oraciones, pero hay muchas oraciones, eh, de la comunión que siento yo que te vas como preparando, o sea, todo ese mo todo es prepararte para ese momento Ujú, antes de comulgar. Por ejemplo, las oraciones durante las abluciones que dice: "Haz, Señor, que asimilemos con alma pura lo que con la boca recibimos, y que de don temporal se nos vuelva remedio sempiterno. Tu cuerpo, Señor, ujú. que he sumido y tu sangre que he bebido se adhieran a mis entrañas y concédeme que no quede mancha de mis pecados en mí, a quien han alimentado estos puros y santos sacramentos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos". O sea, o no sé, yo esto no lo conocía Eso es una oración que hace el sacerdote. ¿M? El sacerdote hace esa oración, pero la gente puede acompañar perfectamente esa oración con el misal que sí, tiene, porque también sirve muchísimo para rezar, sí, 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 exacto, sí, todo esto está en silencio y veo que mucho de la misa se realiza de rodillas. claro. Mucho estamos de rodillas. Es que No cuando comienza todo el canon romano, el pueblo fiel se pone de rodillas porque sabe que va a comenzar el momento más importante, que es cuando Dios baja del cielo a la tierra, que es la consagración, ¿no? Cuando se da sí, la claro, transustanciación, que cambia la sustancia del pan a la sustancia del cuerpo, y la del vino, la de la sangre. Sí, claro. exacto. Y algo que vi también, distinto, el último evangelio, antes ya de como de irnos o de despedirnos y todo, hay Sí. otro evangelio. El último evangelio, en realidad, o sea, cuando termina la comunión, termina la oración postcomunión, el sacerdote da la bendición final.
el sacerdote va hacia la izquierda del altar y lee en voz alta siempre lo mismo. Ahí siempre lo mismo, no cambia ese evangelio. Lee siempre el prólogo al evangelio de San Juan, ¿no? Dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Todo en latín. Eso es el prólogo. ¿Por qué? Porque es una especie de resumen de la historia de la salvación, ¿no? Vino los suyos, y los suyos no lo recibieron, y el verbo se hizo carne, bueno, en fin. Pero a los que lo recibieron les dio la potestad para ser hijos de Dios, que no, esto no viene ni de la carne ni de la sangre, sino de la voluntad de Dios. Bueno, es un resumen o un momento de acción de gracias, un momento en el que comienza la acción de gracias de tanto del sacerdote como del pueblo fiel, ¿no? Es muy, pero muy lindo. Y eso se introdujo a partir del Concilio de Trento, o sea, Mm, en la misa tridentina, porque antiguamente también se hacía una misa muy parecida a la misa tridentina, pero no estaba puesto, no se ponía el Evangelio, el prólogo del Evangelio de San Juan como una especie de texto en acción de gracias. Pero a partir de ahí se colocó y ya quedó, sí. oh. Y también las últimas oraciones, el Dios te salve y Las el últimas de oraciones San no Miguel forman Arcángel, parte, no forman ¿no? parte del ritual de la misa, no forman parte del Ajá, ritual de la misa. De hecho, por ejemplo, la oración de San Miguel Arcángel la hace colocar León XIII, ¿no? Ya a fines de 1800, o sea, no mucho antes, mucho después del Concilio de Trento, okey. pero sirven como acción de gracias para que la gente no salga corriendo de un día para otro y se vaya a su casa después de haber recibido la comunión, ¿no? Tiene las especies eucarísticas todavía dentro, bueno, tiene que ser un mínimo, si puede, de acción de gracias, ¿no? Sí. Ya. Padre, platíquenos qué podemos hacer si no tenemos, porque muchos de los que nos escuchan aquí en el Valle de Texas tenemos en FAR, en los oratorianos, que están, Ujú. bueno, ellos tienen donde ellos viven, dan la misa tridentina y también se da en San Juditas Tadeo, en FAR, que está aquí, McAllen, Mission, FAR, son ciudades que están aquí cerca, Ujú. pero es el único lugar aquí de la diócesis de Bronzeville que se celebra. ¿Qué podemos hacer o qué puede hacer la gente que nos escuche que dice, es que en todas las diócesis hay misas tridentinas, tiene que haber o no necesariamente? ¿O qué podemos saber, No, hacer no, para que haya? no, lamentablemente no. En el año 2007 el Papa Benedicto XVI sacó un documento llamado Summorum Pontificum, donde instaba a que los obispos en sus diócesis, cuando la gente se los pidiera, les Mm, concediera la posibilidad de que tuviesen misa tradicional. Después hubo una restricción en el año 2021, ahora en tiempos de Papa Francisco, donde, o con un documento nuevo, llamado Tradiciones Custodes, se abroga el documento anterior, supuestamente eso se deja sin efecto, y se limita o se restringe mucho más la misa tradicional. Por ejemplo, no, supuestamente, salvo un permiso de Roma, no puede darse en parroquias. Sí, o solamente en capillas o en santuarios. Entonces, mm, muchas diócesis que después del 2007 habían colocado muchas iglesias, parroquias y todo con misa tradicional, fueron como reduciendo la cantidad y colocando nada más que en algunos lugares, santuarios, en algunas parroquias específicas o capillas. mm, Pero eso hizo que se restringiese mucho y eso fue para mucho dolor de mucha gente, ¿no? claro. Ahora, a la pregunta, ¿qué puede hacer uno? Si tiene la posibilidad de que hay en su diócesis, bueno, vaya a conocerla, aproveche. No. Es una misa católica que santifica muchísimos santos durante muchos siglos y se va a dar cuenta que, bueno, puede ser que a alguno le gustará más, a otro le gustará menos, pero sepa que es algo que es muy, pero muy, muy hermoso. Si alguno dice, no, pero yo la tengo un poco lejos, está a media hora, a una hora, bueno, mire, el domingo es para eso. El domingo es para santificar el domingo, no es para estar viendo fútbol en televisión. Entonces, el domingo es el día de descanso para que uno santifique el domingo por Sí. medio de la Santa Misa. Entonces, si tiene que viajar una hora, viaja una hora. Yo conozco gente que hace 2 horas de ida, 2 horas de vuelta para la misa los Mm, domingos. Y si ni siquiera tengo esa posibilidad, bueno, intentaré preguntarle a mi obispo, al párroco, a ver si algún día, si Dios quiere, se puede también dar en mi diócesis. Mira, tanto va al cántaro a la fuente que al final se rompe, dice el dicho, ¿no? Y es claro, como la viuda del Evangelio que pide que le haga justicia. Bueno, en algún momento se va a dar. claro. Y también veo que hasta la manera o sea, de vestir de la gente es diferente. Todas las mujeres traen velo.
Todas las Sí, eso mujeres. es una tradición litúrgica en la misa tradicional, porque todo lo que es sagrado se vela en la Iglesia católica. Y la mujer, Ujú. para tapar su vanidad, para no estar mostrándose, etcétera, bueno, intenta llevar un velo para y por un precepto que viene de San Pablo, ¿no? Que la mujer se cubra en la iglesia, pero tampoco es que sea una cosa Claro, obligatoria que la van a echar si no se pone el velo, te claro, digo por las claro. dudas. Sí. Claro, pero sí se vive como una dimensión distinta Mm, cuando entras con velo, estás más exacto. como como guardado, o sea, interiorizado, es más, pierdes hasta visibilidad, o sea, ya no importa Sí. quién está por un lado, Ujú, atrás, en fin, o sea, tú estás en lo tuyo. Ahora sí que, ujú. este, no es de que estás en todo menos en misa, no, estás en misa, o sea, no estás en todo, sino que estás en misa. Exactamente, exactamente. Padre, muchísimas gracias por esta explicación que nos da y creo que con esto más de uno estoy segura que despertará el deseo, el gusto o a lo mejor la curiosidad por, por ir, por vivirla y y que podamos entender, comprender realmente lo que significa el sacrificio de la misa, que va más allá nada más como una simple como celebración o el tener que ir todos los domingos nada más porque, si no estoy en pecado mortal, no, o sea, esto es otra cosa, se Ujú. trata de otra cosa, de sacrificio de amor y estar agradecidos con el Señor. Así es, Padre, así pues es. muchísimas gracias, gracias por su explicación. Espero que más adelante si haya algunos otros temas tan importantes y que a veces no encontramos sacerdotes que nos puedan compartir todo eso, podamos tenerlo una vez más de invitados por aquí. Gracias a usted por la invitación, Marcela. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, yo les Dios doy les las bendiga gracias mucho. también. Claro que sí, y a toda la gente que nos sintonizó el día de hoy, muchísimas gracias. Adiós.